Hola, ¿qué tal? Tengan un cordial saludo. Mi nombre es María Isabel Andrade. En esta oportunidad voy a hablarles acerca del movimiento indígena en el Ecuador y su relación con la antropología. La relación que existe entre la antropología y el movimiento indígena del Ecuador es compleja y multifacética. Diversos autores, desde diferentes enfoques, tanto teóricos como políticos, han contribuido a la comprensión de esta dinámica. Desde la antropología indigenista, que buscaba la integración, hasta estudios más recientes que enfatizan la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, la antropología ha sido una herramienta fundamental para la comprensión y el análisis de las luchas y las reivindicaciones del movimiento indígena ecuatoriano. Cabe enfatizar el carácter transnacional de la antropología en nuestro país, el cual va más allá de las del pensamiento o reconocimiento de grandes teóricos del norte. Refleja también circuitos propios de pensamiento del sur, particularmente en el caso del indigenismo. Por ejemplo, hay una relación antigua e intensa con la antropología mexicana. Es por eso que en esta ocasión primero voy a mencionar a algunos autores mexicanos que han influido en la antropología indigenista. Pensadores como Moisés Sáenz, José Vasconcelos, Gonzalo Aguirre y Guillermo Bonfil influyeron en las políticas públicas ecuatorianas a través del Instituto Indigenista Interamericano, promoviendo una antropología con enfoque en la integración del indígena a la sociedad nacional. Ahora mencionaré a intelectuales indígenas formados en la Universidad Católica, específicamente hablando acerca de Luis Macas. El papel que él tuvo en los orígenes y desarrollo del movimiento indígena fue fundamental, porque estaba combinado con conocimientos antropológicos con la experiencia y la voz de las comunidades. Ahora mencionaré a Bustamante y Salazar. Ellos se enfocaron en la articulación de los pueblos indígenas amazónicos y los procesos de colonización, la penetración estatal y el sistema capitalista, desde el Departamento de Antropología de la Universidad Católica. En el tiempo contemporáneo, José Almeida realizó investigaciones etnohistóricas que influyeron en la adopción de símbolos como la huipala por parte del movimiento indígena. ¿Qué es la huipala? Es la bandera o el estandarte que representa la unidad y la identidad de los pueblos indígenas. Actualmente se ha convertido en un símbolo del movimiento indígena y de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Además, también siguiendo la línea de los autores que muestran su relación con la antropología y el movimiento indígena en el Ecuador, voy a mencionar a varios autores compilados en una misma obra. Esta obra se llama Antropologías hechas en Ecuador. Esta obra ofrece un panorama amplio de las antropologías que se realizaron en Ecuador y se destaca o se incluyen estudios históricos y sociales sobre el movimiento indígena. Además, se destaca el análisis del influjo de las propuestas de los pueblos indígenas amazónicos, asesorados por corrientes étnicas de la antropología ecuatoriana, en la orientación del movimiento hacia la defensa de autonomías culturales. También mencionaré a Moreno, que con estudios más recientes analiza la influencia de las propuestas de los pueblos indígenas amazónicos y cómo éstas, junto con las corrientes étnicas de la antropología ecuatoriana, orientaron al movimiento indígena hacia la defensa de autonomías más culturales que políticas. Desde otras perspectivas tenemos a la institución Abya Yala. ¿Qué es lo que ha hecho esta institución? Ha promovido el respeto por los pueblos indígenas y ha proporcionado materiales para la reflexión sobre su propia identidad.
Por último, mencionaré a la Escuela Antropológica o a la Escuela de Antropología Aplicada, que fue fundada por los salesianos y buscaba apoyar a las organizaciones indígenas en su desarrollo y formar personal misionero con comprensión y respeto hacia la diversidad cultural. A continuación, destacaré como ejemplo concreto y relevante a la obra compilada Antropologías hechas en Ecuador, coordinada por Catalina Campo Imbaquingo, Tania González, Fernando García y José Juncosa. Esta obra, más que centrarse en un solo autor, ofrece un panorama amplio y diverso de cómo la antropología ecuatoriana ha abordado el movimiento indígena, permitiéndonos ver la relación desde múltiples perspectivas. Una de ellas es que la obra realiza un recorrido histórico de la antropología en nuestro país, mostrando cómo las diferentes corrientes antropológicas han influido en la comprensión del movimiento indígena. Desde las primeras aproximaciones indigenistas que buscaban la integración del indígena con la sociedad nacional, hasta las perspectivas más recientes que enfatizan la autonomía y la autodeterminación. La obra muestra la evolución del pensamiento antropológico en relación con el movimiento indígena. Por otro lado, esta compilación reúne trabajos de diversos autores que abordan el movimiento indígena desde diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Se analizan aspectos como la identidad étnica, la organización política, las demandas territoriales, las expresiones culturales y la relación con el Estado. Esta diversidad de enfoques permite una comprensión más rica y compleja del movimiento indígena. En la obra también se destaca la importancia de la voz y la participación de los propios indígenas en la construcción del conocimiento antropológico. Se reconoce el papel de los intelectuales indígenas y de las organizaciones indígenas en la definición de sus propias identidades y en la formulación de sus demandas. Y un punto clave que se destaca en esta obra y que ya mencioné anteriormente es el influjo de las propuestas de los pueblos indígenas amazónicos en la orientación del movimiento indígena hacia la defensa de autonomías más culturales que políticas. Se analiza cómo las corrientes étnicas de la antropología ecuatoriana, en diálogo con las propuestas amazónicas, influyeron en la configuración del movimiento. Y por último, esta obra también no se limita solo a definir o describir una relación entre la antropología y el movimiento indígena, sino que además también ofrece un análisis crítico de las diferentes perspectivas y enfoques. Se cuestiona las visiones esencialistas de la identidad indígena y se promueve una comprensión más dinámica y relacional de la etnicidad. En resumen, Antropologías hechas en Ecuador detalla la relación entre antropología y el movimiento indígena, mostrando la evolución del pensamiento antropológico en nuestro país, la diversidad de enfoques teóricos y metodológicos, la importancia de la voz indígena, la influencia de las propuestas amazónicas y el análisis crítico de las diferentes perspectivas. Esta obra es un recurso valioso para comprender la complejidad de esta relación y la diversidad de miradas que la antropología ecuatoriana ha ofrecido sobre el movimiento indígena.